manera, como están viendo acá, vamos a hablar en primera instancia de los mecanismos de defensa, y ahí en los mecanismos de defensa, la clave, el diamante de la clase son el microbioma humano, ¿sí? Dentro de lo cual yo le puedo hablar con ciertas limitaciones que dependen de mi edad. Ustedes seguramente saben de microbioma mucho más que yo, y si no saben, cometen un error, deberían saber mucho más que yo. El microbioma humano es el futuro del tratamiento de las infecciones en el ser humano, ¿sí? Y vamos a hablar de ciertos mecanismos de defensa específicos que tiene el aparato genital femenino, dentro de los cuales está el pH, las biopelículas, la producción de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada y las bacteriocinas. ¿Bien? A pesar de que esto es un tema tremendamente importante y en la que yo les pido que hagan súper foco cuando estudien, vamos a ir rápido en este tema y vamos a tratar los principales agentes etiológicos. Dentro de estos principales agentes etiológicos, por el tiempo, probablemente nos concentremos, y por el tiempo, la frecuencia y la prevalencia, nos concentremos en tricomonas, cándidas, garnerelas, clamidias, que es un tema súper importante y que lo tienen que ver en profundidad. Probablemente nosotros, si nos da el tiempo, lo tomemos de manera superficial, junto con gonorrea. Probablemente los veamos cuando veamos enfermedad pélvica inflamatoria, pero ustedes los tienen que saber bien. Y HPV probablemente lo veamos cuando se vea cáncer de cuello, ¿sí? No específicamente acá, sin embargo es una infección ginecológica y ustedes deberían estudiarlo dentro de infecciones. Herpes, dudo que nos dé el tiempo para verlo, y sífilis, dudo que nos dé el tiempo para verlo. De todas maneras, sé que herpes y sífilis lo ven en infectología, así que no sería tampoco tanto problema. Pero bueno, entonces nos vamos a concentrar, ¿sí?, en tricomonas, cándidas, garnerelas, que vamos a ver en profundidad. Clamidia, gonorrea, lo vamos a ver superficialmente. HPV en otra bolilla. Herpes y sífilis probablemente nos queden en el tintero. De todas maneras, se toman el examen y ustedes tienen que saberlo. No representa ninguna dificultad aprender herpes y aprender sífilis. Realmente me parece que no creo que tengan ningún problema en estudiarlos ustedes. Y sí vamos a concentrarnos en los síndromes ginecológicos. Dentro de estos síndromes ginecológicos, las vulvovaginitis, que las podemos subdividir en vulvitis, vaginitis, pero en general en conjunto forman las vulvovaginitis, la vaginitis inflamatoria, la vaginitis infecciosa, la vaginosis bacteriana y la enfermedad pélvica inflamatoria. Y de todas estas, ¿sí?, si tenemos que elegir tres, diríamos vulvovaginitis, diríamos vaginosis bacteriana y diríamos EPI, ¿sí?, como tres que ustedes tienen que grabarse a fuego en ginecología, ¿sí? No digo que todas las demás no sean súper importantes, todas deberían saber, pero hay tres que se las tienen que tatuar en la frente, más o menos, ¿sí? Que son esas que les acabo de nombrar. Bien, empecemos. Entonces, bueno, está bien, no, sí, vamos. Dentro de los mecanismos de defensas, tenemos sí o sí que hablar, ¿sí?, de la microbiota, ¿sí? Entonces, estaría muy bueno, ¿sí?, que definamos qué son la microbiota y dentro de esa microbiota, la microbiota vaginal y sobre todo el antagonismo microbiano. Comencemos por el antagonismo microbiano, que sería, ¿sí?, la protección que nos brindan la flora bacteriana normal de la vagina. ¿Cuál es la flora bacteriana normal? La microbiota vaginal. ¿Bien? Entonces, esta microbiota vaginal nos va a dar una defensa que nuestro cuerpo no produce, de la cual nosotros dependemos de un agente comensal, que es un agente extraño a nuestro cuerpo, que nos da protección contra infecciones de gérmenes de las cuales nosotros no producimos defensas específicas. Sin embargo, estos gérmenes sí, ¿sí? Entonces, acá nosotros hacemos una
asociación con estos gérmenes en donde nosotros le damos casa y comida. Casa es la vagina, comida es el glucógeno que tienen las células de la vagina que descamamos. A cambio de esa casa y comida, ellos nos ofrecen protección. Se vuelven nuestros patobicas en la vagina. Y entonces, estos gérmenes sí van a provocar sustancias especiales que se llaman bacteriocinas, que van a ir específicamente a afectar a estas bacterias para evitar que nos ataquen. ¿Bien? Entonces, esta microbiota vaginal, ¿sí?, tiene que estar en equilibrio con nuestro cuerpo, porque dentro de esta microbiota vaginal hay gérmenes que son muy buenos y hay gérmenes que no son necesariamente muy buenos, pero en concentraciones adecuadas se comportan como gérmenes buenos. ¿Bien? Y nos van a ofrecer a nosotros su genoma, ¿sí?, que como no es un genoma que esté codificado en nuestras células, sino que está codificado en las células de estos microorganismos, le vamos a llamar metagenoma. ¿Mm? El metagenoma, para explicarlo de manera clara, ¿sí?, es en diferentes bibliografías y diferentes cantidades, pero usando la más baja de todas, ¿sí?, es por lo menos 10 veces mayor en cantidad de información genética que los genes que nosotros codificamos en nuestro cuerpo. ¿Eso qué significa? ¿Sí? Que las herramientas genéticas para producir las proteínas, los anticuerpos, las enzimas y las sustancias que nos van a defender, ¿sí?, si tomamos en cuenta los genes de estos gérmenes que están formando parte de la microbiota y que son socios nuestros, ¿sí?, supera 10 veces nuestro genoma propio. Y les digo, hablando de el cálculo más bajo, hay otros estudios que hablan de cálculos muy superiores, pero bueno, usemos el más bajo, usemos el más conservador. Bien, entonces repasamos microbioma son todos los gérmenes que conforman la microbiota, que son coevolutivos con nosotros, ¿sí?, en donde el ser humano es el huésped, les ofrece casa y comida, y estos gérmenes son cómplices de nosotros, nos ayudan, son socios nuestros. ¿Para qué? Para que a cambio de esta casa y comida ellos nos defiendan de otras bacterias que pueden intentar invadir y producir daño en el cuerpo humano. Bien, sobre todo en ginecología, estos gérmenes nos van a proteger de todas las bacterias que van a provocar la vaginosis bacteriana. Van a ser nuestros aliados. Ups, esperen un segundito. Se me acaba de desenchufar. Ahí está. Bueno, les decía entonces, nos van a ofrecer defensa contra todos los gérmenes de la vaginosis bacteriana. Nos van a ofrecer defensas contra las infecciones por hongos, levaduras. Nos van a ofrecer defensas contra buena parte de las infecciones que producen enfermedades de transmisión sexual. Y de ahí está que no todo el mundo se contagia en una relación sexual con una persona que tiene una enfermedad de transmisión sexual. Las veces que esto no sucede porque estos gérmenes son detenidos por la microbiota. Es una lotería, muchas veces no lo logran, pero en realidad, ¿sí?, es la manera en la que puede pasar que no nos contagiemos. Y también nos protegen de todas las bacterias, o de la mayor parte de las bacterias en realidad, que provocan infecciones del tracto genitourinario. ¿Bien? En cambio, ¿sí?, ese es el microbioma.
Y en la microbiota, ¿sí?, son todos los que están, todos los que nosotros le ofrecemos casa y comida, pero acá, en la microbiota, están tanto los gérmenes que son estrictamente beneficiosos, con los que nosotros establecemos una alianza, y también hay otros gérmenes que no necesariamente nos ofrecen beneficios, siempre y cuando la única condición para que formen parte de la microbiota es que no sean patógenos. ¿Bien? Entonces, microbioma, los que sí o sí nos ayudan, microbiota, los que nos ayudan y los que son indiferentes, estos que son colados, digamos, toman todos los beneficios, no provocan daño, pero tampoco hacen ningún bien, ¿sí? Solamente que estén de manera normal o habitual en la vagina, ¿sí?, o en el tracto genital inferior. Habitualmente, uy, lo corrí. Bueno, estamos entonces, ¿no es cierto? Creo que eso es las definiciones que tienen que tomar desde acá. Si nosotros hacemos una lista de todos los gérmenes, ¿sí?, que pueden aparecer cuando, por ejemplo, nosotros le hacemos un exudado vaginal a una paciente sana, ¿sí?, vamos a encontrar que el 98% de las veces, si la paciente está sana, vamos a encontrar presencia de lactobacilos. Los lactobacilos, ¿sí?, vamos al anterior, recuerden, el microbioma es por excelencia el germen que forma parte del microbioma. El lactobacilo nos protege a cambio de casa y comida. ¿Bien? Puede haber otras bacterias que, por ejemplo, forman parte de ya no del microbioma, ya no de la, perdón, no, ya no del microbioma, sino de la microbiota, como están viendo acá. Y ese, por ejemplo, es el caso del Corynebacterium. El Corynebacterium, ¿sí?, no se comporta generalmente en concentraciones bajas como patógeno, se comporta muchas veces como indiferente, está presente. Encontrarlo en un éxodo vaginal no significa que tengamos que darle tratamiento, porque no, salvo que esté en concentraciones muy excesivas, no forma parte de los patógenos. En concentraciones bajas puede haber estafilococos, también epidermidis, que no provocan patología, ¿sí? En concentraciones bajas también puede haber estafilococos. En concentraciones muy bajas puede haber enterobacterias, como Escherichia coli. La enterobacteria, en cuanto empieza a subir la concentración, suele transformarse en patógeno. Se puede encontrar a veces anaerobios, gram positivos, gram negativos, concentraciones bajas también. Puede haber estreptococos beta-hemolíticos, esos son concentraciones muy bajas y uno cuando encuentra un estreptococo beta-hemolítico generalmente piensa en patogenia, no, es poco probable que esté como indiferente. Puede haber estreptococos del grupo D también, ¿sí? La Gardnerella está presente la mayoría de las veces. Sin embargo, cuando está en concentraciones bajas, ¿sí?, la Gardnerella en concentraciones bajas es inhibida por el resto de los gérmenes, estos lactobacilos que trabajan para nosotros, y no se comporta de manera patógena. Pero en cuanto empieza a subir la concentración, la Gardnerella se transforma en un patógeno y es probablemente uno de los principales patógenos del tracto genital inferior. Por eso, tener un exudado vaginal que indique la presencia de Gardnerella es sinónimo de diagnóstico de patogenia, no. Ahora, tener un exudado que indique Gardnerella en concentraciones, en cantidad de colonias mayores a lo normal, ya vamos a ver cuál es lo normal, sí, por supuesto que sí. Y lo mismo pasa con la cándida, ¿sí? Digamos que junto con la Gardnerella y la tricomona van a ser los principales gérmenes que vamos a ver ahora. Entonces, la tricomona, si la encontramos, aunque encontremos una sola, siempre va a ser patógeno. Pero la Gardnerella y la cándida no. La cándida también puede encontrarse en concentraciones bajas, ¿sí?, formando parte, ¿sí?, de este conjunto de gérmenes que no necesariamente van a provocar patogenia siempre y cuando estén en concentraciones bajas. ¿Bien? Y bueno, el uroplasma,
¿sí? Todos los ureoplasmas, durante toda mi vida como ginecólogo, siempre se consideraron gérmenes patógenos, pero poco frecuentes en general. En Estados Unidos, ahora, en los últimos años, empezó a aumentar muchísimo más la prevalencia, empezó a asociárselo mucho más a enfermedad pélvica inflamatoria, y ahora nuevos estudios nos empiezan a indicar que probablemente se comporte siempre como un germen comensal, a menos que algún otro germen provoque un cambio en el entorno, como por ejemplo una estreptococo, un diplococo, o sea, un gonococo o una clamidia, provoque cambios en el entorno que hagan que este germen se empiece a comportar de manera patógena. Pero hoy es más, de hecho, hay algunas sociedades que empiezan a proponer ya no estudiarlo dentro, ya no buscarlo comúnmente dentro de los estudios de exudado vaginal, ¿sí? Porque en realidad para que se comporte como patógeno necesita la presencia de los otros, entonces, bueno, estudiemos preferentemente los otros, abaratemos costos, sería la propuesta, digamos. Bueno, bueno, ya les expliqué metagenoma, así que no vamos a seguir con metagenomas, ya eso les expliqué. Sí nos vamos a concentrar en los lactobacilos, ¿sí? Yo les expliqué los lactobacilos, ¿sí? La presencia de lactobacilos es lo que produce que la vagina sea ácida. La vagina normalmente tiene un pH que va a rondar en márgenes de una paciente sana y normal que van a estar entre 4,5 a 3,5. Todo pH vaginal mayor a 4,5 es un pH anormal. Y es anormal porque no hay suficientes lactobacilos, ya que ellos son los responsables de provocar ese pH ácido. ¿Qué pasa? Que mientras el pH esté rondando los 4, más o menos 5, digamos como margen, pero generalmente rondando los 4, ¿sí? Mientras más ácido, les diría que mejor, mientras más rondando a 3,5 mejor. El resto de los gérmenes no se va a multiplicar, porque el resto de los gérmenes se multiplica en pH superiores a 4. ¿Bien? Entonces, la presencia de buena cantidad de lactobacilos que produzcan ácido láctico y que el ácido láctico acidifique la vagina es la primera barrera de defensa de la vagina y es la barrera de defensa más importante. Es la que va a permitir que aunque entre un germen extraño a la vagina, este no se multiplique y por lo tanto no pueda tomar una cantidad crítica como para provocar una infección o para aplastar el resto de las barreras de defensa que tiene la vagina. Entonces, la presencia de estos lactobacilos va a tener muy regulada la cantidad, por ejemplo, de estos otros gérmenes que nosotros veíamos que había frecuentemente en la vagina y que en cantidades bajas se comportaban bien, se comportaban sin producir patogenia, como el Corynebacterium, como el Staphylococcus, como el Staphylococcus inclusive el aureus, el Streptococcus epidermidis, el Streptococcus mitis, enterococos, gram negativos, enterobacterias, proteus, inclusive neiserias como por ejemplo la Neisseria meningitidis, la Neisseria sp, los micoplasmas, todas bacterias que mientras haya un pH bajo, un pH por debajo de 4, entre 4 y 3,5, no se van a multiplicar y por lo tanto no van a provocar patogenia. ¿Bien? Esa es la función del lactobacilo. El lactobacilo crece gracias a que las células epiteliales de la vagina, epitelio plano estratificado, ¿sí? Cuando van descamando, ¿sí? Descaman con reservas de glucógeno en el interior de la célula. Esa reserva de glucógeno de esta célula muerta es comida por el lactobacilo y el lactobacilo fermenta, se transforma el glucógeno en glucosa, fermenta la glucosa y de esta fermentación de la glucosa, como hace glucólisis anaerobia, produce ácido láctico, el mismo ácido láctico que ustedes producen en sus músculos cuando hacen ejercicio en anaerobiosis.
ese dolorcito muscular que tienen después de hacer ejercicio se llama ácido láctico y es lo que ustedes producen. Bueno, el lactobacilo lo produce de la misma manera y eso es lo que merma el pH y lo que mantiene a raya todas las demás bacterias. ¿Qué puede pasar? Que en pacientes que tengan déficit estrogénico, por ejemplo, pacientes climatéricas, pacientes que tengan déficit estrogénico porque estén usando tratamiento hormonal con estrógenos a muy bajas dosis, pacientes que estén cursando embarazos con baja del nivel de estrógeno, pacientes que tengan patologías en donde se afecte la producción hormonal, se afecte alguno de los puntos del eje hipotálamo hipófiso ovárico y se disminuya la producción de estrógenos, estas células epiteliales no van a acumular glucógeno. Entonces, cuando se descamen, no van a tener glucógeno. Si no tienen glucógeno, los lactobacilos no van a prosperar, no van a tener alimento, van a morir. Y al no tener alimento, no van a producir ácido láctico, el pH va a empezar a subir y todas estas células, estreptococos, estáfilos, enterobacterias, etcétera, van a empezar a proliferar y van a dejar de comportarse como comensales y van a empezar a comportarse como patógenos. Y la otra cosa que puede pasar, ¿sí?, es que entre alguna bacteria que le gane al lactobacilo, ¿sí?, y que al ganarle al lactobacilo empiece a destruir los lactobacilos y entonces esta bacteria que va a producir patogenia per se, al destruir los lactobacilos se va a empezar a ver también aumento de todas las otras bacterias que eran comensales y se asocie con estos comensales. Que esto es, por ejemplo, lo que sucede en la vaginosis bacteriana que ya vamos a ver. Y la tercera cosa que podría suceder es que ustedes decidan usar duchas vaginales, usar productos antibióticos que sean capaces de destruir los lactobacilos. Si ustedes no tienen un problema hormonal, no tienen un problema de que entre una bacteria extraña, sino que ustedes, por malas condiciones de higiene, destruyeron sus lactobacilos, o el paciente destruyó sus lactobacilos, y al destruir estos lactobacilos, aunque el paciente no tuviera una enfermedad previa, ahora el crecimiento de estas otras bacterias que eran comensales le va a provocar una enfermedad. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos súper rápidos. Ustedes acá abajo, ¿sí?, están viendo, no sé, creo que ven mi puntero, por las dudas le voy a poner un puntero más bonito a ver si. Ustedes acá están viendo las células epiteliales de la vagina. Por encima de las células epiteliales está el depósito de moco. En este depósito de moco es donde están ubicados todos los lactobacilos, que en este caso lo están viendo como los bastoncitos de color azul, ¿sí? Cuando alguna, y estos bastoncitos de color azul van a provocar ácido láctico que están viendo, ¿sí?, como los puntitos verdes, ¿sí? Entonces, estos lactobacilos lo que van a hacer va a ser una barrera física. Si algún germen se quiere meter, no puede porque el lactobacilo forma una barrera física en el moco. Y además no los va a dejar proliferar porque el ácido láctico, al acidificar el pH, no los deja reproducirse. Acá, por ejemplo, tienen un caso de disbiosis a la derecha. ¿En qué consiste el caso de disbiosis? La disbiosis es, usamos un antibiótico o una ducha vaginal que destruya estos lactobacilos, entonces merma la cantidad de los lactobacilos en la vagina, ahora ya desaparece la barrera física, significa que si un germen se acerca puede atravesar el moco y llegar hasta la célula epitelial, producir una injuria, un daño celular, hacer una brecha en el epitelio, y una vez que logra hacer esa brecha ya tenemos una infección, ya fue capaz de penetrar todas las barreras de defensa de la vagina. Y esto lo hace porque, primero, porque se pueden reproducir a sus anchas, porque no hay ácido láctico que los merme, que impida que se reproduzcan, y segundo, porque no tienen la barrera de defensa que le fabricaba el lactobacilo. ¿Bien? Bueno, acá tienen un caso específico,
¿sí? De, por ejemplo, Gardnerellas. En este caso, se plantea la situación de una paciente climatérica, menopáusica, en donde esta paciente no produce suficiente estrógeno. Al no producir suficiente estrógeno, no hay suficiente cantidad de ácido láctico, y al no haber suficiente cantidad de ácido láctico, prosperan, proliferan las Gardnerellas. Las Gardnerellas son capaces de atacar el epitelio produciendo sustancias como putrescina o espermidina, que estas putresinas son capaces de romper los aminoácidos que forman la unión, que sellan la unión entre las células del epitelio. Entonces van a empezar a producir brechas. Y además también la putrescina va a ir disolviendo el moco para que disminuya el espesor de la barrera de moco. Entonces, lo que va a haber es penetración de estos gérmenes en el espesor del moco, contacto de estos gérmenes con las células, y a través de estas sustancias, ¿sí?, destrucción de las células. Entonces va a haber brechas en el epitelio. Y esas brechas en el epitelio lo que van a provocar es que la infección prospere y avance, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Cuánto tiempo nos demoró? Más o menos unos 30 minutos. Bastante bien. ¿Dudas sobre estos mecanismos de defensas? No, profe. Nada, doctor. Bueno. Vamos a hablar un poquito, entonces, sobre cómo vamos a centrarnos en las infecciones del tracto genital inferior en esta clase. El tracto genital inferior, ¿sí? Y nos vamos a centrar específicamente, ¿sí?, sobre las infecciones de los genitales externos. Entonces, en el tracto genital inferior vamos a ver las vulvitis, las vaginitis y las vulvovaginitis. ¿Qué característica? ¿Por qué las tomamos juntas? Porque comparten síntomas, comparten una clínica, que aunque son cada una de estas tres entidades nosológicas diferentes, ¿sí?, en conjunto, ¿sí?, se transforman en uno de los trastornos más comunes en ginecología y comparten síntomas que son básicamente la secreción vaginal, mucho más presente en la vaginitis que en la vulvitis, pero hay también en la vulvitis, mucho más abundante en la vaginitis. Hay irritación tanto del interior de la vagina como del exterior, la vulva, ¿sí? Hay prurito y hay eritema. Entonces, cuando la paciente va a consultar porque le duele, le arde o le pica, porque tiene flujo, y si uno la examina, va a ver que la vulva está enrojecida, inflamada, indurada, ¿sí? O sea, que nosotros vamos a ver la vulva roja y la vagina también. Vamos a ver edema en la vulva, edema también en la vagina, ¿sí? Vamos a encontrar, ¿sí?, la presencia de secreción dentro de la vagina y también en la vulva, ¿sí?, sobre todo en el introito, ¿bien? Y vamos a encontrar probablemente lesiones por rascado, porque a la paciente le pica bastante, le pica mucho. Entonces, estas vulvovaginitis nosotros tenemos que saber que pueden ser de causa infecciosa. La causa infecciosa es la causa más frecuente, pero no solo pueden ser de causa infecciosa, también pueden ser de causa no infecciosa, ¿sí? Entonces, para esto, como uno de los síntomas principales es la secreción, nosotros tenemos que ver cuáles serían las características que tiene una secreción vaginal normal, un flujo vaginal normal. El flujo vaginal, nosotros tenemos que saber que está en relación a dos fenómenos fisiológicos de la mujer. Uno
es el tenor estrogénico y 2 es la excitación sexual. Toda paciente que tenga altos niveles de estrógeno o que tenga altos niveles de excitación sexual, cualquiera de las dos por separado, va a provocar aumento en la cantidad de flujo. Entonces, cuando una paciente va a tener niveles de estrógenos altos, por ejemplo, va a tener mayores niveles de estrógeno en cerca de la etapa ovulatoria. Va a tener altos niveles de estrógenos, por ejemplo, en la segunda parte del embarazo, segunda mitad del embarazo. ¿Cuándo más va a tener niveles de estrógenos altos una mujer? Cuando use tratamientos de reemplazo hormonal con altas dosis de estrógeno. ¿Cuándo más va a tener estrógenos altos una mujer? Sobre todo en la etapa que va entre los 16, 17 a los 25 años, que es el periodo en donde mayor cantidad de folículos ováricos hay y donde las cortes foliculares van a estar más pobladas y por lo tanto van a responder más a la folículo estimulante produciendo estrógenos. ¿Cuándo más una paciente va a tener niveles de estrógenos altos? ¿Alguna cosa que ustedes crean que me haya olvidado? Cuando esté haciendo tratamientos de reproducción en donde se les agrega folículos estimulantes para producir mayor captación folicular, mayor crecimiento folicular, en donde entonces esta paciente va a tener niveles de estrógeno más altos que el de una paciente común y corriente. Todas estas pacientes van a tener flujo. Sin embargo, va a ser un flujo totalmente normal. ¿Cómo es un flujo normal? Es un flujo de color transparente, aunque puede ser levemente blanquecino, ¿sí? Es más que nada transparente, es de aspecto mucoide, es como el moco de la nariz. Eso sería mucoide, ¿sí? Por supuesto, cuando no tienen una infección, me refiero como el moco de la nariz, como cuando tienen una sinusitis. Entonces, blanco, transparente, de aspecto mucoso, no tiene olor de ningún tipo, no irrita la vagina, ¿sí? Y aunque puede, sobre todo cuando está aumentado en estas situaciones que yo le mencioné, mojar la ropa interior, normalmente no la mancha. Y la diferencia es, la paciente puede sacarse la ropa interior y ver que la ropa interior está húmeda, pero la deja secar y no nota mancha en la ropa interior. Bien. Contraposición de esto, el flujo anormal, que es el flujo que ustedes tienen que saber identificar. Todo lo opuesto a lo anterior que les acabo de explicar. El flujo anormal va a tener color, ya puede ser amarillo, puede ser verde o puede ser gris, pero al tener color siempre mancha la ropa interior y de hecho la ropa interior se va a manchar de estos colores que les acabo de mencionar, o amarillo o verde o gris. Acá la consistencia del flujo puede ser en más o en menos, pero es anormal. En vez de tener una consistencia mucoide, puede ser en más y tener una consistencia grumosa, una consistencia adherente, que es típica de las infecciones micóticas, o puede ser en menos y tener una consistencia acuosa, como si el flujo fuera agua. Ese flujo a agua, consistencia agua, es patológico. Eso se produce cuando hay infección, sobre todo por garnerelas que provocan ese tipo de consistencia en el flujo. Bien, entonces, consistencia normal, mucoide. Consistencia acuosa, patológico. Consistencia aumentada, ya sea grumosa o adherente, patológica. El flujo patológico va a tener olor. Nosotros le llamamos olor amoniacal. El paciente se lo va a mencionar como un olor fétido u olor a pescado.
¿Qué era? ¿Se acuerdan cuando yo les mencionaba que había gérmenes que provocaban proteasas? Dentro de esas proteasas, la espermina y la putrescina. Bueno, perfecto. Esas proteasas rompen las proteínas liberando el grupo amino. Y el grupo amino se libera y se volatiliza. Y al volatilizar ese grupo amino da el típico olor a pescado, ¿sí? U olor amoniacal. Bien, que es un olor fétido. Bien, por eso la paciente va a referir mal olor. Bueno, el flujo Doctor, patológico, ¿sí? puede ser de que el olor a pescado, también creo que se lo menciona Odor Fish, es más propio de la infección por Gardnerella. Y sí, y de eso les estoy diciendo. Producen proteasas. Dentro de esas proteasas, ¿sí? Espermina y putrescina, que rompen las proteínas, liberan amoníaco, y el amoníaco es el que produce el olor a pescado. A ver, olor a pescado es el término vulgar para referirse al olor amoniacal, pero estamos hablando exactamente del mismo olor. Ah, perdón, bien. Me confundí el amoniacal con el fétido, perdón. No, no, es fétido porque el olor, el amoníaco es fétido. Ustedes no sé si alguna vez olieron amoníaco, pero el olor a amoníaco es el olor a huevo podrido. Ese es el olor amoníaco, por eso se llama fétido. ¿Bien? Que los pacientes lo van a referir porque es más probable que el paciente haya olido pescado a que haya olido huevo podrido. Entonces lo refieren con el aspecto de su vida más frecuente, el olor al pescado. ¿Sí? Pero nosotros en medicina le llamamos olor amoniacal, porque es olor a amoníaco. Nosotros sabemos qué produce ese olor y ese olor lo producen las aminas volatilizadas como amoníaco. ¿Bien? Las aminas del rompimiento de proteínas, digamos, de la ruptura del grupo amino de las proteínas. ¿Bien? Bueno, el flujo normal no irrita. El patológico, por supuesto que sí. La paciente lo primero que va a referir es el prurito. Recuerden que los mismos receptores en epitelio, en piel, que cuando se irritan un poquito y producen un estímulo bajo, el cerebro percibe ese estímulo bajo como picazón. Cuando ese receptor se estimula más y transmite impulsos a mayor frecuencia, empezamos a percibir ese estímulo como quemazón. Cuando el receptor se estimula más y empieza a transmitir todavía con más intensidad ese estímulo al cerebro, el cerebro distingue ese estímulo como dolor. Es el mismo receptor, es la misma vía nerviosa, es el mismo estímulo, solo cambió la intensidad. O sea que cuando una paciente te dice me pica, en sí te está diciendo me duele poco, que el cerebro percibe me duele poco como prurito. Cuando la paciente te dice me quema, te está diciendo me duele más o menos. Y cuando la paciente te dice me duele, significa que el receptor ese está muy estimulado, pero es el mismo receptor, es el mismo estímulo. No existe ningún tipo, o sea, de diferencia. Si yo soy capaz de colocarte un alfiler muy suavecito sobre la piel, te va a picar. Si te lo coloco al mismo alfiler con un poquito más de presión, vas a sentir que te quema. Y si te lo coloco más fuerte, vas a sentir dolor, pero es el mismo alfiler, es el mismo corpúsculo de la piel, del dolor, la misma vía nerviosa, la misma zona del cerebro. Lo único que cambió es la frecuencia con la que el receptor transmite el impulso nervioso. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, ustedes eso lo tienen que entender en ginecología. No es que haya algo llamado prurito que sea diferente o por otra causa que algo llamado quemazón o algo que sea llamado dolor. No, lo produce lo mismo, solamente que se está produciendo en diferente intensidad. Cuando ustedes vean una paciente con prurito, sepan que si ese prurito no lo tratan, al día siguiente esa misma paciente los va a ver por dolor. Porque ¿qué es lo que pasó? Aumentó la frecuencia del estímulo nada más.
Y cuando ustedes estén tratando a una paciente con dolor y reduzcan el dolor, la paciente los puede ver por prurito. ¿Por qué? Porque es lo mismo, nada más que menos intenso ahora. Es el paso previo, a medida que se va reduciendo, a desaparecer. Queda claro, ¿verdad? Bueno, por supuesto que existen dolores que en sitios específicos o en situaciones específicas van a llevar nombres especiales. Si el dolor se produce cuando la paciente orina, le vamos a llamar disuria. Pero, ¿qué cambió? ¿El estímulo? No, cambió el lugar anatómico. Ahora está doliendo el orificio uretral externo. ¿Sí? Eh, si la paciente te dice que tiene dispareunia, ¿sí? ¿Qué cambió? ¿Cambió el síntoma? No, solamente que siente este dolor cuando tiene relaciones sexuales. Pero la misma situación que provocó la estimulación del receptor toma un nombre diferente cuando se estimula en lugares específicos. ¿Bien? Así que todo esto va a apuntar a lo mismo. Hay irritación del epitelio de o la vagina, o la vulva, o la uretra. ¿Se entiende, verdad? Bueno, por otro signo que van a tener que lo pueden preguntar y lo van a buscar en el examen físico es, ¿sí?, el eritema, que el eritema es el signo físico de la irritación, así como el signo subjetivo es el dolor, porque usted al dolor no lo ven, ¿sí? El paciente lo refiere, el signo físico de esa irritación es el eritema. Y eso ustedes lo pueden preguntar porque el paciente mismo lo ve, va a ver la piel enrojecida, edematizada, ¿sí? Pero ustedes cuando hagan el examen físico lo van a poder constatar, ¿bien? ¿Qué es lo que esperan encontrar en un lugar donde duele? Que haya inflamación. ¿Y cómo se ve la inflamación? Color rojizo, edema. ¿Sí? Bueno, hoy me pasé, perdón, toqué mal. Bueno, y lo otro que puede haber en un flujo anormal es sangrado. ¿Por qué sangrado? Sobre todo sangrado leve. Por esto que yo les explicaba, retrocedamos un poquitín más acá. Cuando la bacteria rompe la unión entre células, esta unión deja al descubierto acá abajo los vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos que se inflaman también empiezan a ser trasudado hemático y por lo tanto empiezan a haber gotitas de sangre que van a pasar desde este lado, ¿sí?, hacia la luz de la vagina. Y por lo tanto la paciente va a empezar a tener flujo sanguíneo lento. ¿Bien? Bueno, ok. ¿Dudas? Sigamos. Nosotros, como acá hay etiologías de las vulvovaginitis que son infecciosas y son no infecciosas, y como yo les expliqué, las vamos a tener que diferenciar en edades, ¿sí? Hay patologías que son mucho más específicas y frecuentes en niñas, hay patologías que son mucho más frecuentes y específicas de las mujeres en edad reproductiva, y hay patologías que son mucho más precisas y específicas de mujeres en edad menopáusica, pero hay algunas que se pueden producir a cualquier edad. Entonces, comencemos por las vulvovaginitis a todas las edades. A todas las edades, como siguen siendo más frecuentes las infecciosas. Diríamos que el 70% de las vulvovaginitis de cualquier edad son infecciosas. 7 de cada 10 veces que una mujer tiene una vulvovaginitis es por un germen. Y el 30% no, es por otra causa no infecciosas. ¿Sí? Empecemos por las no infecciosas, que son más fáciles, ¿sí?, y que son el 30%. ¿Sí? ¿Por qué se producen? La mayoría de las veces, ¿sí?, es irritación a causa de la hipersensibilidad a un agente físico o químico. Por ejemplo, se irritó porque usó un perfume o un jabón o un producto higiénico, ¿sí?,
y que eso en contacto con la piel desencadenó una respuesta inflamatoria. O por un producto con el que se lavó la ropa. Dentro de la ropa interior, y luego la ropa interior en contacto con la piel desencadenó la irritación. ¿Sí? O le puso burbujeante al agua para hacerse un baño romántico con burbujas. El burbujeante es súper irritativo, provocó irritación, vulvovaginitis. Incluso muchas pacientes hacen respuesta inflamatoria al papel higiénico, ¿sí? Y eso muchas veces se da, por ejemplo, en niños también, ¿sí? Pero bueno, se puede dar a cualquier edad de acuerdo al tipo de grado de sensibilidad que tenga esa piel. Lo más común es que se produzcan por hipersensibilidad las toallitas higiénicas y sobre todo si las toallitas higiénicas tienen perfume. Lo más común es que se produzca hipersensibilidad porque se usaron acondicionadores de ropa que quedan impregnados en la tela y que provocan irritación. Lo más común es que se produzca por colorantes que se le agregan a los textiles, o sea, a la ropa para producir color. Por eso a la paciente que tiene una vulvovaginitis no infecciosa e inflamatoria se le tiene que pedir que use ropa blanca. Bien. Otra cosa muy común es a las fibras sintéticas, por eso se le tiene que decir que sea blanca y de algodón. Bien, hoy en día, que se empezó a poner muy de moda los tratamientos de blanqueamiento genital, para los cuales usan sustancias químicas para blanquear la piel, es muy común que se produzcan vulvovaginitis inflamatorias por el uso de estos tratamientos blanqueadores de los genitales. Bien. La moda es que los genitales sean blancos. Ahora, entonces muchas personas usan sustancias para blanquear la piel y eso provoca fuertes vulvovaginitis no infecciosas. Otras causas médicas son las fístulas, pacientes que tienen fístulas intestinales, intestino-vaginales o fístulas del tracto genital a cualquier otra parte del cuerpo. Estas fístulas van a tener un débito y este débito es muy irritativo, van a tener vulvovaginitis por fístulas. Y todas aquellas pacientes que hayan estado en irradiación, por ejemplo, tumores ginecológicos, por ejemplo, cáncer de cuello u otros cánceres, o inclusive radiación pélvica, aunque no sea ginecológica, van a presentar vulvovaginitis, en este caso actínicas. Bien. Las causas infecciosas las vamos a ver cuando veamos vulvovaginitis específicas en general, pero a cualquier edad, recuerden lo higiénico, las vulvovaginitis irritativas. Bien. Fíjense que si nosotros dejamos de lado todas las edades y nos vamos y nos especificamos específicamente en las mujeres en edad reproductiva, acuérdense que mujeres en edad reproductiva van desde los 15 hasta los 45 años en general, que podrían ser hasta los 50 si uno quiere, pero vamos a hacer 30 años desde los 15 hasta los 45, ¿sí? Acá, en esa edad reproductiva, prácticamente el 90% de todas las vulvovaginitis son infecciosas, ya no el 70% como en toda la población. Y bueno, acá vamos a ver que pueden ser vulvovaginitis bacteriana, ahí vamos a ver la vaginosis bacteriana, vulvovaginitis candidiásica, vamos a ver, o micóticas, vamos a ver la cándida, o vulvovaginitis parasitarias, y en este caso vamos a ver la tricomoniasis, ¿sí? Todas las infecciosas, ¿sí? Van a estar relacionadas, ¿sí? Con o disminución del pH, ¿sí? Disminución del pH por disminución de los lactobacilos, ¿sí? Asociadas o no a disminución de estrógenos, o van a estar asociadas a un sobrecrecimiento de patógenos bacterianos, ¿sí? Ya sea por mala higiene, ¿sí? En este caso, una higiene que arrastre, que lave o que mate a los lactobacilos, o por cuerpos extraños,
los cuerpos extraños son bastante frecuentes. Por ejemplo, tampones olvidados, pero además de tampones, juguetes, ¿sí? O, por ejemplo, arena en el caso de las playas, ¿sí? Granos de arena que quedan en la vagina, ¿sí? Que no solamente sean en niños, también sean en adultos. Los adultos también juegan en la arena. O, ¿sí? Eh, frecuente, bueno, en nuestro medio es muy común la presencia de hojas de coca, sobre todo los pueblos aborígenes usan las hojas de coca puestas en la vagina como método anticonceptivo. Lo que se olvidan es que además de ser un método anticonceptivo, o sea, el acullí con la coca en la vagina básicamente, o sea, además de ser un método anticonceptivo para estos pueblos originarios, es un cuerpo extraño que nadie lo esterilizó, que está lleno de gérmenes, ¿sí? Y que provocan, ¿sí?, crecimiento bacteriano. Bueno, el 10% en la edad reproductiva de las vulvovaginitis van a ser de causa no infecciosa. En este caso, causas inflamatorias. Y acá, en la edad reproductiva son las mismas causas inflamatorias que en la población general. Lo único que suma en edad reproductiva es la presencia de espermicidas. Ustedes recuerden que el espermicida que se usa en los preservativos, en todos, sin excepción, es el cloruro de benzalconio. El cloruro de benzalconio es el espermicida que se usa para desinfectar el piso de los hospitales. O sea, es prácticamente como la lavandina de irritativo, digamos. Entonces, obviamente que al ser un producto tan potente, tan fuerte, es muy irritativo, ¿sí? Y la gran mayoría de las personas que dice que tiene alergia a los preservativos, si bien hay algunos que tienen alergia al látex, que son pocos, la mayoría tiene alergia al espermicida con el que se lubrica el preservativo, ¿sí? Y sobre todo los preservativos con espermicidas. ¿Bien? La otra es que tenga alergia al látex. En edad reproductiva, las pacientes, muchas usan el preservativo como método anticonceptivo y en algunas personas el látex, ¿sí?, genera alergia, ¿sí? Otra cosa que, bueno, es sobre todo en edad reproductiva, pero puede ser fuera de la edad reproductiva también, no es específico en la edad reproductiva, son los lubricantes. Los lubricantes que se usan para tener mayor lubricación durante las relaciones sexuales, ¿sí? Muchos de estos lubricantes son irritativos, sobre todo aquellos lubricantes que son saborizados, porque este sabor se les brinda a través de azúcar, que los hace más dulces o que se les da color con colorantes del tipo anilinas, ¿sí? Entonces, el azúcar va a producir sobrecrecimiento bacteriano porque lo van a usar los gérmenes para reproducirse y por lo tanto van a tener más infecciones, y los colorantes del tipo anilina son súper irritativos. ¿Bien? ¿Qué otra cosa? Y en las pacientes en edad reproductiva, dentro de todas las cosas que podemos encontrar, ¿sí?, en la vagina, son los cuerpos extraños en la vagina que son anticonceptivos, que hay uno fundamentalmente que son los anillos vaginales. Los anillos vaginales son unos anillitos que tienen más o menos el diámetro de una pulsera que se colocan en la vagina y se dejan durante todo el ciclo, 30 días, ¿sí?, o 28, y que liberan anticonceptivos permanentemente. Bueno, a veces estos, que son cuerpos extraños, no forman parte, no nacemos con eso en las vaginas, lo usan los gérmenes como casitas en donde se produce la replicación acelerada de gérmenes y van a provocar, ¿sí?, vulvovaginitis no infecciosas, inflamatoria y luego infecciosas cuando lo usan como casitas. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, en niños, en niñas en este caso, porque tienen vagina, ¿sí? ¿Sí? ¿Podría ser como otra causa del cuerpo extraño no sé si se llama cordón, que Sí, los queda hilos del del hilo. hilo? Es, Sí, sí, me olvidé. Otra causa, perfecto, ¿sí? Que también tiene que ver con un método anticonceptivo. ¿Sí? No solamente
los anillos vaginales, sino también los hilos del DIU. ¿Bien? Los hilos del DIU provocan irritación, ¿sí? Y comienzan siendo no infecciosos, luego cuando son colonizados por gérmenes, provocan vulvovaginitis infecciosas. Primero no infecciosas y después infecciosas. ¿Bien? Sí, gracias. Bueno, dentro de los otros grupos tenemos el de las niñas, ¿sí? Entonces, acá en las niñas damos vuelta la epidemiología. Y acá la mayor parte de las vulvovaginitis por lejos son no infecciosas, ¿sí? Estas no infecciosas se dan sobre todo en niñas entre los 2 y los 6 años, ¿sí? ¿Y ustedes saben por qué en esa etapa entre los 2 y los 6 y no entre los 6 y los 8? ¿Por qué es más frecuente entre los 2 y los 6 y después de los 6 empieza a mermar? Quizás por lo que deja de usar pañal, puede ser. Exactamente, porque el niño acostumbra a jugar en el piso y hasta los 2 generalmente usan pañal, entonces en el piso con pañal no se mete ningún juguete a la vagina. En el piso sin pañal y muchas veces inclusive sin ropa interior, porque son niños, son pequeñitos, entonces a veces no le ponen ropa interior, nosotros terminamos viendo niñas que vienen con vulvovaginitis crónicas, que comienzan siendo irritativas, que inclusive después llegan a ser infecciosas también, pero cuando le examinamos encontramos una bolillita, el juguetito, el zapatito de Barbie, el peinecito de, bueno, no sé, Barbie también, supongamos, no tengo tanta, dentro de la vagina y que llegaron ahí, a veces porque el niño propio se lo coloca porque está haciendo la exploración de los genitales y en la exploración de los genitales va a tocarse los genitales y va a meter todo lo que pueda. Y otras veces porque se sentó encima y nada más, se entró solo, ¿sí? Y también, por supuesto, cuando estos chicos se los llevan a la playa y hacen los castillitos de arena en la playa, buena parte de los granitos de arena que van a ir al castillito y la otra buena parte van a ir a la vagina, ¿sí? Justamente fíjense que el niño se suele sentar con las piernas abiertas a hacer el castillito de arena, o sea, y esas son las causas más frecuentes en realidad, juguetes, piedritas, arenita o, bueno, sobre todo eso. Es muy común, ¿sí? Luego, más o menos entre los 4 y los 7 años, cuando cuando el niño empieza a practicar sus hábitos higiénicos, que por mala higiene meta pedacitos de papel higiénico en la vagina. Entonces ya a partir de esa edad comienzan a ser muy frecuentes las vulvovaginitis por papel higiénico, que va a haber restos de papel higiénico en la vagina, en el interior de la vagina. ¿Bien? Otras veces, ¿sí? Hay causas infecciosas, que no son las más comunes, pero a veces están. Y la mayoría de las veces, estas causas infecciosas se dan por flora del aparato gastrointestinal, ¿sí? Estas son vulvovaginitis que se van a comportar como vulvovaginitis inespecíficas, ¿sí? Por Escherichia coli, generalmente, pero por cualquiera de los estreptococos que forman parte del tubo digestivo y en algunos casos también por oxiuros, o sea, parásitos, ¿sí? Del tubo digestivo. Jamás por tricomonas, por ejemplo. Una paciente que tiene una vulvovaginitis tricomoniásica menor de edad se debe considerar un abuso sexual, ¿sí? Pero afortunadamente no son las más comunes. Las más comunes son por enterobacterias, por Escherichia coli, por estreptococos, por cándidas y por oxiuros. ¿Bien? Y tienen que ver con malos hábitos higiénicos, justamente, ¿sí? O inclusive, a veces, porque cuando usan pañal, porque el pañal se llena, rebalsa hacia adelante primero y pone en contacto la materia fecal con la vagina, ¿sí? O porque no controlan muy bien los esfínteres y tienen episodios de defecación que van a manchar, por supuesto, la ropa interior, pero además también escurren hacia los genitales y por lo tanto provocan estas vulvovaginitis por enterobacterias que son muy comunes en los niños.
¿Bien? Bueno, y por último, el grupo de mujeres en la posmenopausia. ¿Bien? Acá, ¿sí? De la misma manera que en las anteriores, hay vulvovaginitis infecciosas y vulvovaginitis no infecciosa. ¿Y ustedes cuáles consideran que son más frecuentes en la posmenopáusica? Infecciosas Infecciosa, ¿y saben por qué? por la deficiencia de estrógenos. Bueno, sí y no. Sí, por la deficiencia de estrógenos, porque van a mermar, al mermar los estrógenos, merman los lactobacilos, y cuando merman los lactobacilos, las otras bacterias hacen una fiesta, no tienen quien las detenga. Pero en las posmenopáusicas, sobre todo porque como son posmenopáusicas, dejan de usar preservativo, dejan de usar el preservativo en las relaciones sexuales, porque ya no se pueden quedar embarazadas. Y el dejar de usar el preservativo hace que peguen un pico todas las infecciones, todas las vulvovaginitis. La bacteriana, por Gardnerella, la candidiásica, la tricomoniásica, ¿sí? Justamente porque no se usa preservativo, porque generalmente no se usa preservativo. ¿Sí? Y eso repercute negativamente, bueno, aumenta muchísimo las infecciones. ¿Sí? Acá también son frecuentes, ¿sí? Las no infecciosas, todas las vulvovaginitis aumentan en la posmenopáusica, aumentan tanto las infecciosas como las no infecciosas. Las infecciosas aumentan por falta de uso de preservativo, aumentan por disminución de los estrógenos, y las no infecciosas empiezan a aumentar porque la paciente empieza a volverse incontinente. Entonces, esta paciente incontinente usa pañales y el uso de pañales provoca irritación genital, ¿sí? Además, también empieza a haber pacientes que tienen que estar postradas en la cama por fracturas de cadera, por X patología, inclusive por patologías de otros órganos, cirugías y demás cosas que las llevan a estar postradas, y entonces empiezan a tener más frecuentemente incontinencia, más frecuentemente uso de pañales y por lo tanto más no infecciosas. Sí, tal cual, no infecciosas. Bien, que en este caso son vulvitis, generalmente son vulvitis, no necesariamente vulvovaginitis crónicas, y químicas por la orina, ¿sí? Por el amoníaco de la orina, ¿sí? Y en caso de que la paciente tenga incontinencia fecal también, empiezan a haber, ahora sí, ya no solamente químicas, sino infecciosas debido a infecciones de gérmenes de enterobacterias, igual que los niños. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Seguimos? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una vulvovaginitis, que es de lo que estamos hablando acá? ¿Sí? Bueno, todo lo que estuvimos viendo son criterios clínicos que nosotros vamos a aplicar, ¿sí? Para determinar si es una vulvovaginitis infecciosa, si es una vulvovaginitis inflamatoria, ¿sí? Vamos a hacer las preguntas necesarias en el interrogatorio para ir detectando y descartando cada una de estas, ¿sí? Vamos a ver si hay afectación del ciclo, que haya producido disminución de los estrógenos, si hay situaciones de la higiene que hayan provocado irritación o anticonceptivo, etcétera. Vamos a ver situaciones que puedan provocar alergia, vamos a ver si hay patologías inmunológicas, vamos a interrogar la presencia de cuerpos extraños, hilos de DIU, anillos vaginales, etcétera, todos los etcétera que les dije. ¿Sí? Siempre, en toda paciente que consulte por una vulvovaginitis, nosotros vamos a tener que tener como diagnósticos diferenciales que vamos a descartar en el examen físico que no sea una patología infecciosa del tracto genital superior. Vamos a descartar una cervixitis, vamos a descartar una enfermedad pélvica inflamatoria, y en toda paciente también vamos a descartar una patología tumoral que esté provocando, ¿sí?, secreción genital, pero por irritación tumoral y no infecciosa. ¿Bien?
Pero sacando estos diagnósticos diferenciales que van a estar siempre y que siempre lo vamos a ir a descartar, y estos, la cervixitis, la enfermedad pélvica inflamatoria y la patología tumoral, la vamos a descartar con preguntas específicas durante el interrogatorio y también con el examen físico, nosotros nos vamos a tener que orientar en no solamente quedarnos con es una vulvovaginitis y nada más, no. Vamos a tener que tratar de establecer si esta vulvovaginitis es infecciosa o es inflamatoria. Y si es infecciosa, es bacteriana, es micótica o es parasitaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con todas las preguntas que muchos estuvieron viendo cuando hicieron el trabajo práctico y vimos qué preguntas se hacen, ¿sí? Cómo se hace los antecedentes, el motivo de consulta o enfermedad actual, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Que eso lo estuvieron viendo en el práctico. Pero además de eso, cuando vamos al examen físico, ¿sí? Tenemos que, número uno, constatar nosotros en el examen físico las características físicas de la secreción vaginal. Es acuosa, es mucosa, es grumosa, es adherente, es transparente, es blanca, es amarilla, es verde, es gris. ¿Ok? ¿Tiene sangre? No tiene sangre. ¿Bien? Entonces, vamos a constatar también las características de los genitales. ¿Hay vulvitis? ¿Hay inflamación de la vulva? ¿Hay vaginitis? ¿Hay inflamación de la vagina? ¿Hay presencia de petequias, equimosis? ¿Hay lesiones por rascado? ¿Hay úlceras en la piel? ¿Hay presencias de tumoración en la piel como verrugas, etcétera? Voy rápido, todo lo rápido que puedo, pero cada uno de los puntos del examen físico, nosotros lo que vamos a intentar es tratar de determinar qué tipo de vulvovaginitis es. ¿Es infecciosa? ¿Es inflamatoria? Y si es infecciosa, ¿es bacteriana, micótica o parasitaria? ¿Bien? Después del examen físico, ¿sí? Vamos a hacer pruebas que, si bien son pruebas de laboratorio, nosotros las hacemos en el consultorio. ¿Y cómo las hacemos en el consultorio? La primera prueba, la prueba más sencilla, bueno, si me voy acá y les traigo, tengo acá, les podría mostrar las tiritas reactivas, que de todas maneras confío en que todos ustedes vieron las tiritas reactivas cuando cursaron biofísica para medir el pH. Uno en el consultorio, en el examen físico, coloca una tirita reactiva para medir pH. Nosotros usamos tiritas reactivas que van con un intervalo de 4 a 6, ¿sí? A veces, cuando no se consiguen las de 4 a 6, que son bastante más caras que las comunes, que van de 1 a 12 o a 14, podemos usar también las de 1 a 14. Total, tienen el intervalo de 4 a 6. Lo que pasa es que las que van de 4 a 6, que es la que usamos nosotros en el consultorio, en vez de tener un intervalo de 0,5 como las otras, o de 1 como otras, tienen un intervalo de 0,2, o sea que nos deja ver de manera muchísimo más fina cualquier cambio en el pH y se ve mucho más claro. Pero más allá de que sean más cómodas y más fáciles de usar, se puede usar cualquiera. Lo ideal, tiritas reactivas para pH de 4 a 6. Entonces nosotros colocamos la tirita reactiva y inmediatamente sabemos si la paciente tiene un cambio de pH. Tiene un pH menor de 3,5 o sobre todo, y lo más importante, ¿sí? Si tiene un pH mayor a 4,5. Y toda paciente que tenga un pH mayor a 4,5, nosotros tenemos que saber que ese pH es patológico. Ya vamos a ver cómo interpretamos el pH patológico. ¿Bien? Además de hacer la muestra con la tirita reactiva, vamos a tomar 3 muestras de flujo vaginal, ¿sí? Que se toman estas muestritas con un hisopo del mismo tipo de hisopos que se usan para para sacar cera de la oreja, digamos, ¿sí? Hisopos comunes y corrientes. Entonces, una de las muestras la ponemos sobre un portaobjeto, sobre un vidrio, ¿sí? La otra también sobre un portaobjeto y la tercera la mandamos a cultivo. Esa única, la tercera, necesita un hisopo estéril. Generalmente el hisopo estéril
el mismo laboratorio nos los brinda junto con el medio de cultivo. El medio de cultivo tiene que ser preferentemente un medio de Stuart, ¿sí? O de lo contrario, un medio de cultivo neutro, ¿sí? O Stuart o neutro. Y ese hisopo es estéril. Los otros dos hisopos son hisopos comunes y corrientes, ¿sí? No necesitan ser estériles. Dijimos que los dos primeros hisopos los esparcimos sobre un portaobjeto, un vidriecito. En uno de los vidriecitos colocamos cloruro de sodio. ¿Saben lo que es el cloruro de sodio? ¿Saben lo que es el cloruro de sodio? Al 9%. Solución fisiológica. Claro, que tienen en todos los hospitales, que hay en toda la farmacia, y que es muy sencillo de tener cloruro de sodio en un consultorio, ¿sí? Un sachecito de cloruro de sodio y le dura para todo el año, o más de un año. O sea, no es realmente una cosa muy complicada. Entonces, le ponen, ¿sí? De ese cloruro de sodio al 0,9%, una gotita sobre el portaobjeto, y ese portaobjeto se pone así como está. Se esparce el disopo, una gotita de solución fisiológica y al microscopio. Tienen que tener un microscopio en un consultorio. Yo tengo un microscopio en un consultorio. ¿Y qué se va a ver? ¿Qué voy a ver en ese portaobjeto si no le he puesto ningún colorante, nada? Esparcí el flujo, le metí una gotita de cloruro de sodio y ¿qué veo? Creo que se ve una impronta de las células, digamos, muy sutilmente. No me versié, no se ve ninguna célula si no le has puesto colorante. No, verso. Otro. ¿Qué se ve? O sea, vas a ver las paredes celulares con mucha onda, pero nada más que eso. Porque todo lo demás, con mucha onda, te digo, capaz ni eso, ¿sí? Porque todo eso se ve con tinción y vos no estás haciendo tinción. Vas a ver otra cosa. Vas a ver las tricomonas moverse, porque el axón se ve. Y cuando al axón vos le pones cloruro de sodio, el axón empieza a moverse en forma como látigo. Entonces vos, y la tricomona es un parásito. Los parásitos sí se ven al microscopio sin necesidad de tinción. ¿Sí? Así como ves un gusano a simple vista, esto es un parásito, ¿sí? Se ve en el microscopio sin ningún problema. Pero para eso tenés que ponerle el cloruro de sodio. Para eso lo haces. Entonces vos fíjate que, acuérdense, ustedes querían descartar si era bacteriana, micótica o parasitaria. Hicieron el extendido, gotita de cloruro de sodio, y ya tienen la forma de descartar o confirmar si es parasitaria, porque van a ver la tricomona, van a ver el axón moviéndose. ¿Sí? Entonces, esta prueba es positiva cuando la infección es tricomoniásica, una vaginitis tricomoniásica, y en este caso acaban de detectar una enfermedad de transmisión sexual. El segundo portaobjeto lo extienden y ahora a este le ponen hidróxido de potasio al 10%. ¿Sí? El hidróxido de potasio es también barato, sencillo de conseguir, no hay ningún problema. Hidróxido de potasio al 10%. Una gotita. ¿Y qué hacen con ese hidróxido de potasio al 10%? Con ese vidriecito. Bueno, lo huelen, porque el hidróxido de potasio, en el caso de que haya, ¿sí?, Gardnerella, va a liberar un intensísimo olor a pescado, pero la verdad que el olor a pescado es fuertísimo que se libera con el hidróxido de potasio. ¿Sí? Hagan de cuenta que perfumaron con olor a huevo podrido, o sea, olor amoniacal, para hacerlo más académico, ¿sí? Entonces es imposible que se les pase. Pueden estar resfriados con sinusitis, pueden haber perdido el olfato por COVID, no importa, lo van a sentir al olor amoniacal. Con el hidróxido de potasio es increíble cómo lo sienten inmediatamente, ¿sí? Lo primero que hacen es olerlo entonces, ¿sí? Y lo van a oler aunque no quieran olerlo, para serles claro. Pero después
ponen ese mismo portaobjeto en el microscopio, ¿sí? ¿Y qué creen que se va a ver con el hidróxido de potasio? El hidróxido de potasio es una base fuerte, hace pelota toda la célula que haya. ¿Para qué están poniendo un portaobjeto donde le han tirado una gotita de una sustancia que hace percha todas las células que haya? No van a ver nada de célula. ¿Para qué la ponen al microscopio? Ni idea, profe. Porque hay algo que no es una célula, no es una célula animal que produce vulvovaginitis. ¿Qué puede ser ese algo que no sea una célula animal? No pertenece al reino animal. Y si no es eucariote, es procariote, y los procariotas son las bacterias. Tampoco, tampoco. Eso que no pertenece al reino animal son las cándidas, pertenecen a los hongos. Los hongos no tienen membrana celular, tienen pared celular. Y como tienen pared celular, el hidróxido de potasio no les hace nada. Entonces ustedes destruyeron toda la célula, lo ponen al microscopio y si ven, lo que ven se llama cándida. Van a ver las hifas, como si fueran tubitos. Bueno, como vieron las hifas cuando estudiaron, me imagino que cursaron microbiología. Entonces van a ver las hifas perfectamente. Entonces presten atención. Usaron dos portaobjetos y dos sustancias re baratas y re comunes. Con una determinaron si había parásitos. Con la otra, el olor les dijo si había bacterias, Gardnerella. Y cuando la pusieron al microscopio, les dice si hay hongos. En un minuto, bueno, un minuto por preparado, digamos 2 minutos para no exagerar, ¿sí? Tienen el diagnóstico de qué tipo de patología tiene la paciente o están súper orientados. Esta paciente tiene una tricomona, se va con tratamiento para ETS. Esta paciente tiene Gardnerella, se va con tratamiento para una infección por bacterias. Si esta paciente tiene hongo, se va con tratamiento antimicótico, ¿sí? Y luego el tercero lo mandan a cultivo. Lo mandan a cultivo y esperan una semana, 2 semanas, si se quieren, demora mucho en devolver los resultados. La paciente ya está en tratamiento y no se van a equivocar, porque con lo que hicieron saben perfectamente qué tienen. El cultivo les dirá a qué es sensible la bacteria, les confirmará si el antibiótico que usaron está bien, si tiene sensibilidad, si no tiene sensibilidad, les confirmará un montón de cosas, pero ustedes ya saben perfectamente lo que tiene la paciente, solamente destinando 2 minutitos y haciendo cosas muy tontas en el laboratorio, en el consultorio. Le midieron el pH con una tira reactiva y sacaron 3 muestras. Una la mandaron al laboratorio, las otras 2. A una gotita de hidróxido de potasio y a otra una gotita de solución fisiológica y microscopio. Nada más que eso. ¿Bien? Parece sonso, parece OPA, pero no lo es. Hay que hacerlo y, bueno, ojalá que podamos hacerlo con ustedes si avanzan lo suficiente y el tiempo nos da. ¿Bien? Bueno. ¿Cómo vamos a hacer para descartar la cervicitis? La cervicitis y también la enfermedad pélvica inflamatoria la van a descartar porque en el examen físico van a tocar el cuello, si el cuello sangra es una cervicitis, ¿sí? Se llama frialdad cervical, eso es pregunta de examen, y van a movilizar el cuello. Si el cuello duele, la movilización es una enfermedad pélvica inflamatoria. Fíjense cómo acaban de descartar una de las que tenían que descartar seguro. ¿Sí? ¿Y cómo van a descartar la patología tumoral? Bueno, Con la el PAP. patología... bueno, una con el PAP, fantástico. El PAP muchas veces no lo podés tomar en el momento que tiene el flujo, ¿sí? Porque sobre todo si el flujo es intenso, no vas a tener buena calidad de material para tomarlo. Lo vas a tomar en una segunda oportunidad. Cuando le das el tratamiento, cuando vuelve con el tratamiento, tomas el Papa Nicolau. Pero lo que sí vas a hacer en ese momento es hacer la palpación bimanual. Vas a tocar el cuello, vas a tocar
el útero, vas a tocar los anexos, ¿sí? Y en el cuello, un cuello tumoral sangra al contacto con el cuello y vas a ver, además, o la presencia de úlceras o la presencia de lesiones en el cuello, ¿sí? Que por supuesto no tienen la misma sensibilidad del Papa Nicolau. Después vas a hacer el Papa Nicolau, pero con el examen físico y el Papa Nicolau vas a descartar la presencia tumoral. ¿Bien? Bien. Bueno, en sí también se debería descartar causas inmunológicas. Las causas inmunológicas las va a descartar sobre todo el ginecólogo, el especialista, no necesariamente ustedes, ¿sí? Yo cuando hicimos la clase de examen físico y les mostré vulva, les mostré muchas vulvitis, les mostré cómo se podían determinar las que tenían causa inmunológica, les mostré que había un borde que se llamaba borde geográfico y una serie de cosas que no vienen al ejemplo ahora de la clase, sí, específicamente, y tampoco me interesa que ustedes al nivel alumno las vayan descartando ahora. Pero bueno, a esto que haría cualquier médico usando solamente el sentido común, el ginecólogo le sumaría otras cosas como descartar estas causas inmunológicas, ¿sí? Que pueden producir, ¿sí? Vulvitis de causas inmunológicas, ¿sí? Que hay unas cuantas, vulvitis de causas medicamentosas, que hay unas cuantas, pero ustedes con nivel alumno, que nivel alumno es muy bueno el nivel, si ustedes pueden descartarme el 90% de las causas que provocan vulvovaginitis, que serían bacterianas, micóticas y tricomoniásicas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y qué usaron? Tecnología de punta. Un papel reactivo, 2 portaobjetos, 3 hisopos, un medio de cultivo para mandar a un laboratorio, un poquito de solución fisiológica y un poquito de dióxido de potasio. ¿Bien? Bueno, bueno, tratamiento. Así terminamos, veamos cómo si ya estamos con el tiempo. Bueno, en muchas ocasiones, ¿sí? Las vulvovaginitis se van a tratar solo con medidas higiénicas. ¿Qué significa medidas higiénicas? ¿Sí? Controlar de qué manera se higieniza el paciente, acordarse que los genitales se tienen que higienizar una vez por día y no cada vez que usa el sanitario, que no use bidet, ¿sí? Que evite jabones neutros, alcalinos, esa pelotudez que repiten todos los pacientes que se usan cuando empiezan a sentir flujo, usan jabón neutro. Y el jabón neutro empeora muchísimo. El jabón neutro no se debe usar para limpieza de genitales, ¿sí? Es tan malo como el jabón de tocador, el jabón neutro. Lo que se tienen que usar son jabones ácidos. Recuerden, tienen que tener un pH de 3,5. ¿Sí? No, ustedes para conservar el pH 3,5 le meten un jabón neutro que tiene pH 9. Claro, destrozan el pH 3,5 con el jabón de lavar la ropa. ¿Sí? Inclusive hay jabones de lavar la ropa que tienen pH 10. O sea, nada que ver. Es lo opuesto a lo que tienen que usar. Jabón ácido. ¿Bien? Ver el tema de que suspender perfumes, desodorantes, talcos, que son muy comunes en los pacientes que provocan vulvovaginitis, ¿sí? Acuérdense de la sala de baño, de los químicos que se usan a los jacuzzi, el cloro inclusive en las piletas, que puede provocar inflamación. ¿Bien? Acuérdense de los cuerpos extraños, tampones, copas menstruales, los hilos del DIU, los diafragmas, hojas de coca, todas estas cosas que pueden estar provocando, ¿sí? La ropa interior, ¿sí? Las telas sintéticas, los colorantes. Las personas sexualmente activas, ¿sí? Muchas personas sexualmente activas usan juguetes sexuales y a poca gente se acuerdan de higienizar los juguetes sexuales. Entonces, y el juguete sexual queda con secreción genital y esa secreción genital queda con gérmenes
que por supuesto ya no van a tener glucógeno y que los lactobacilos se van a morir en el juguete sexual, no están hechos para los juguetes sexuales, y van a empezar a proliferar todos los demás gérmenes. Entonces, a la noche siguiente o al día siguiente, cuando vuelva a usar el juguete sexual, lo que va a estar haciendo es llevando todos los gérmenes, ¿sí?, a la vagina. Entonces, muchas veces las medidas higiénico-éticas también están orientadas, en el caso que usen juguetes sexuales, a cómo se higienizan, ¿sí? Sobre todo estos modernos que son eléctricos, tienen un pánico a meterle agua porque piensan que se van a descomponer y son causas frecuentes de infecciones genitales, ¿sí? Y mucho cuidado con los lubricantes sexuales. Tienen que ser neutros, no tienen que tener sabor, olor ni color, tal cual como el agua, ¿sí? Bien. Bueno, la segunda parte es corrección de factores de riesgo. ¿Cómo se corrigen factores de riesgo? Bueno, factores de riesgo, relaciones sexuales sin preservativo. Aunque estés en la posmenopausia, no importa, no usas el anticonceptivo el preservativo para evitar el embarazo. Lo usas para evitar infecciones. Mejorar el trofismo local en todas las pacientes hipoestrogénicas, no solamente las posmenopáusicas. Hay pacientes hipoestrogénicas de 16 años que están usando un anticonceptivo de mínima dosis de estrógeno y las pone hipoestrogénicas. Hay pacientes hipoestrogénicas porque tienen afectado el eje hipotálamo hipófiso ovárico. Hay pacientes hipoestrogénicas porque tienen bajo peso y no llegan a producir estrógeno, etcétera. No voy a volver a repetir la clase, ¿sí? Muy común el uso de piercing en los genitales. Otro cuerpo extraño que me olvidé, además de los hilos del DIU. Piercing. Hay que sacar los piercing, lamentablemente, ¿sí? Mientras esté presente, va a haber flujo. ¿Bien? Pacientes que están expuestas a altas temperaturas, pacientes que trabajan en panaderías, que trabajan en carritos de comida, donde los hornos suelen estar abajo a la altura de los genitales. Provoca flujo, ¿sí? Pacientes que están expuestas a humedad constante, pacientes que trabajan en natatorios, que son profesoras de natación, en saunas, masajistas, etcétera, etcétera, ¿sí? Ambientes húmedos, ¿sí? Los genitales no están hechos para estar en ambientes húmedos, ¿sí? Bueno, el tema de pantalones ajustados, de ropa que no sea de algodón, ¿sí? Los pacientes que estén en cama postrados, acordarse que los genitales se inflaman, se irritan y aparece secreción, prurito, dolor. Si el paciente no mantiene seco los genitales. Los pacientes que tienen incontinencia, lo mismo. Bien. Bueno, hoy me pasé, vamos. Bueno, tratamiento sintomático. El tratamiento sintomático, ¿sí? ¿Qué tiene como importante el tratamiento sintomático? Los pacientes en realidad lo consultan al médico la mayoría de las veces por el prurito, ¿sí? El prurito, el médico tiene la tentación de todo prurito tratamos con Macril. Prurito, le doy corticoide y el corticoide. La verdad que el prurito se corrige con lidocaína, ¿sí? Hay preparados de lidocaína líquida que va a corregir el prurito sin alterar la inmunidad del paciente, porque por ahí el paciente consulta por prurito porque tiene hongos. Y nosotros le damos corticoide y el hongo fantástico. El mejor amigo del hongo es el médico que le da corticoides, digamos. Y el corticoide no es el único tratamiento para el prurito. El prurito se corrige instantáneamente con un preparado de lidocaína. Se corrige muchas veces con antihistamínicos orales. Y sí, también se puede corregir con corticoide. Pero a ver, los corticoides serían la última herramienta dentro del tratamiento del prurito y más reservado a pruritos que tienen que ver una causa inmunológica, no un prurito de causa infecciosa con corticoides. Bien. Hay cremas de uso ginecológico que vienen con lidocaína. Específicamente de uso ginecológico, hay óvulos con lidocaína inclusive, ¿sí?
O sea, no necesitamos siempre usar corticoides. Es más, no está bien usar corticoides para tratamiento de infecciones. Estamos agravando la infección. Sí en la causa inmunológica. ¿Bien? Y también el dolor tampoco lo vamos a corregir con corticoides de primera instancia. Podemos usar AINES. ¿Sí? Es más, lo más racional sería comenzar con una lidocaína y un AINE. ¿Sí? No necesariamente el corticoide que le va a empeorar la infección. Si no corregimos el tratamiento sintomático, lo más probable es que la paciente no vuelva, así seamos el mejor ginecólogo del universo, porque si la paciente viene porque, doctor, no doy más del dolor o no doy más de la picazón, y yo le doy un tratamiento que le va a mejorar la picazón, le va a mejorar el dolor en 15 días, y le digo, bueno, mire, 15 días se aguanta, y no, probablemente no se aguante. ¿Sí? Entonces, forma parte del tratamiento. ¿Sí? Y el tratamiento etiológico, si ustedes hicieron los pasos tal cual como yo se los mostré, ahora, ese tratamiento etiológico, ¿sí? Se puede plantear desde la primera consulta, porque ustedes en la primera consulta ya saben si es una bacteria, ya saben si es un hongo, ya saben si es un parásito, ya saben si es inflamatorio, ya descartaron patología de tracto genital superior, ya descartaron cervicitis, ya descartaron enfermedad inflamatoria, razonablemente están descartando tumores, no del todo, porque no llegaron quizás a hacer el Papa Nicolau en esa primera consulta, pero lo demás lo tienen descartado, hicieron el examen físico. Y por supuesto, tratamiento etiológico puede ser suprimir los agentes irritativos, pues el tratamiento etiológico puede ser corregir la hipoestrogenia, el tratamiento etiológico puede ser el antibiótico, ¿sí? Puede ser retirar el cuerpo extraño. Si la paciente tiene un prolapso, puede ser enseñarle a corregir el prolapso, ¿sí? El tratamiento etiológico, si tiene un absceso en la glándula de Bartolino, va a ser, lamentablemente, drenar el absceso, ¿sí? Si la infección se debe a la presencia de tumores, como una verruga o como es la resección del tumor, es el tratamiento etiológico, ¿sí? Bien. Y en muchas ocasiones también el tratamiento etiológico es corregir la anatomía vulvar. Por ejemplo, en el caso de desgarros, de episiotomías, donde la vulva pierde sus relaciones anatómicas normales, esta paciente va a tener vulvitis inflamatorias toda la vida mientras no corrige esa anatomía. Entonces, también es corregir la anatomía en el caso de pacientes que han tenido lesiones en la vulva que hayan afectado la anatomía. Bueno, ¿dudas? Creo que no, profe. Bueno, prohibido que no me sepan hacer cuando nos veamos en el práctico la disquisición en el consultorio del tipo de secreción. ¿Ok? Bueno, por esta semana dejamos, ya terminó la clase. La próxima semana, enfermedad pélvica inflamatoria, cervicitis, o sea, infecciones genitales superiores. ¿Ok? Buena semana. Bueno, Bueno, profe, gracias. Hasta luego. chao, profe. Chao, hasta luego.